Hola, buenas noches amigos y amigas. Estamos en una transmisión especial este jueves 19 de agosto. Estamos a miércoles 19 de agosto. Más bien mañana es jueves 20 de agosto. El día de hoy no podemos terminar o culminar esta jornada sin hacer de conocimiento y de análisis con ustedes de este documento de 63 fojas que constituye la declaración inicial, la denuncia inicial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República. Es una auténtica hoja de ruta de las redes de corrupción de el PRI, el PAN, el peñismo, el salinismo, el calderonismo, la tecnocracia, a partir de una pieza esencial que son los sobornos y la presencia de una empresa absolutamente corruptora, como fue la brasileña Odebrecht, dedicada a repartir sobornos en todos los países donde hizo obra pública. En el caso de México, que era el caso, digamos, menos documentado hasta ahora, desde que el 2016 se conocieron las denuncias en Estados Unidos de Marcelo Odebrecht, quien se prestó como testigo colaborador, no se habían detallado como ahora los montos, las cantidades, las empresas y los involucrados en la red de corrupción de Odebrecht que se manejó de manera transaccional. En los próximos días vamos a estar escuchando señalamientos, discusiones, debates, lavados de manos, contraofensivas contra Emilio Lozoya diciendo es un delincuente. ¿Cómo le pueden creer a un delincuente? Es la misma retórica que escuchamos cuando Ricardo Anaya fingía ser un representante de la lucha contra la corrupción y el vergonzoso Ricardo Anaya Canalla, recibió, según la denuncia de Lozoya, no solamente 6 millones de pesos en una primera entrega, sino que recibió más dinero y por eso lo tenían agarrado de donde ustedes ya saben, a Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN, que todavía hace unos días el periódico Reforma, sin la menor vergüenza y sin el menor contraste, lo señalaron como el posible líder panista alterno a los actuales. Bueno, no solamente Ricardo Anaya sale en la red de la corrupción y de sobornos, también el otro ex candidato presidencial, el purísimo, el limpio, el honesto José Antonio Meade Curibreña, aparece recibiendo no solamente sobornos, sino gestionando desde la época en que él fue secretario de Energía de Felipe Calderón, alrededor de 4 millones de pesos en septiembre de 2004 por sus gestiones para que continuara la obra de etileno 21 que negoció Felipe Calderón. Bueno, dos ex candidatos presidenciales, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, aparecen en la red de denuncias de sobornos. Tres expresidentes de la República vinculados a presiones, extorsiones y sobornos. En primer lugar, por supuesto, Enrique Peña Nieto, el jefe inmediato de Emilio Lozoya, junto con el cerebro de la operación de entrega de sobornos a los legisladores panistas y priistas que votaron a favor de la reforma energética. Pero además de Enrique Peña Nieto, está claramente ahí documentada la participación, la intención del expresidente Felipe Calderón de continuar con los beneficios que le dio a la empresa Braskem, filial de Odebrecht,
en una de los contratos más leoninos y más negativos para el erario público, que fue Etileno 21. A ver, Etileno 21 fue un proyecto que Calderón, desde que era secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, quiso impulsar para hacer negocios personales, y utilizó como gestores de la continuidad de un contrato leonino. Leonino porque Pemex le daba a esta empresa hasta el 30% de descuento en la distribución de gas y luego le compraba más caro. Bueno, pues este monumento a la corrupción, al cinismo, a la doble cara, al sadismo institucional llamado Felipe Calderón, también tuvo a dos cómplices en la relación con Odebrecht. Uno de ellos fue su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien fue también coordinador de los legisladores panistas durante las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y aspirante frustrado a la candidatura presidencial, que pues perdió la nominación ante Josefina Vázquez Mota y luego frente a Ricardo Anaya. Este ínclito panista que siempre tenía, digamos que, la caradura de lavarse las manos, Ernesto Cordero, también recibió sobornos de la red de Odebrecht y de la red de Luis Videgaray, junto con otros personajes como José Antonio Mid Curibreña, José Antonio González Anaya, el último director de Pemex durante la etapa de Enrique Peña Nieto y concuño de Carlos Salinas de Gortari. Y precisamente este engendro de la narcocleptocracia, el, digamos, padre intelectual de esta clase política, tecnocrática, corruptora, cleptocrática, Carlos Salinas de Gortari, también aparece como extorsionador, como gestor, presionando para que le dieran un contrato a una empresa de su hijo por 15 millones de dólares. Y actualmente los que se están rasgando las vestiduras son los ex senadores panistas que ahora son gobernadores y cuya función como gobernadores confirma en buena medida lo que dice Emilio Lozoya en su denuncia contra ellos. Emilio Lozoya menciona a los entonces senadores panistas: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas; a Francisco Domínguez Servién, actual gobernador de Querétaro; a Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública de Felipe Calderón; y a Jorge Luis Lavalle, quien aspiraba a ser candidato a gobernador de Campeche, como los principales beneficiarios de los sobornos que desde el principio del sexenio de Enrique Peña Nieto le pusieron un precio a su trampa. Exigieron 50 millones de dólares porque, según ellos, tenían aspiraciones políticas a ser gobernadores y utilizaron su posición como senadores panistas y como integrantes de la Comisión de Energía del Senado de la República, que fue la dictaminadora de la reforma energética a nivel constitucional en 2013 y a nivel secundario o leyes secundarias en 2014. Junto con ellos también aparece por ahí mencionado el actual gobernador de Puebla y entonces coordinador de la bancada del PRD, Luis Miguel Barbosa Huerta.
A Barbosa, según Lozoya, no le dieron dinero, sino le hicieron el favor de cambiar de adscripción a un hermano, a cambio de no vetar o boicotear la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto. Los depósitos por 6 millones de dólares que se hicieron para estos legisladores panistas, cuyo enlace fue el legislador y senador priista de Hidalgo, David Penchina, según la denuncia de Emilio Lozoya, se hicieron a través de una empresa llamada Secapan. Así que ya desde el nombre estaba muy claro para dónde iban. Pero también sorprende por el detalle, por los nombres, por los montos, por los números de cuenta e incluso los números de teléfonos celulares que aparecen en la denuncia de Emilio Lozoya. Pero no se pierdan o no nos perdamos en el bosque, porque lo que es muy claro en la denuncia de Emilio Lozoya es que hubo una traición interna en el grupo peñista, es que el propio Enrique Peña Nieto no solamente obligó, sino que forzó a Emilio Lozoya a beneficiar al empresario insigne del sexenio del peñismo, que fue Hinojosa Cantú, el mismo constructor de la Casa Blanca, el mismo de las empresas sospechosas que seguramente, no solamente, y esto es una especulación mía, pero bueno, no está en la denuncia de Emilio Lozoya, pero seguramente fue prestanombres de Enrique Peña Nieto. Una de las partes que no se ha mencionado en los medios de comunicación de la denuncia que hoy ya circula de Emilio Lozoya es el relato que hace de la construcción de la Casa Museo del presidente del Estado de México con un contrato sobrevaluado hacia Grupo IGA y de un Ferrari que le regaló el no menos corrupto y corruptor gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien fue a final del sexenio de Enrique Peña Nieto sacrificado ante la escandalosa, criminal y vulgar red de corrupción que encabezó Javier Duarte. No lo hizo solo Javier Duarte, lo hizo con el permiso, la complicidad y quizá hasta la participación de Enrique Peña Nieto y de su gestor, operador, cerebro y, por supuesto, cómplice, el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray. ¿Qué van a decir Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto frente a la clarísima revelación de una red de traición y de corrupción y de una cofradía de corrupción en la que ellos estaban no solamente metidos, sino que daban las órdenes, las encabezaban? Esta es la síntesis de 63 páginas que el día de hoy se dieron a conocer y que no podíamos terminar la jornada de este jueves, perdón, de este miércoles, sigo pensando que es jueves, de este miércoles, sin dárselas a conocer. Les agradezco mucho su interés, sus comentarios y que compartan esta información y que descansen. Por fin empezamos a vivir menos en la mentira y más en la verdad. Gracias.